Viajes de exploración. En el siglo XV, los portugueses y más tarde los españoles empezaron a navegar por costas y mares, buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Más tarde hicieron lo mismo navegantes de muchos otros países europeos. Así se encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, en el África, en el Asia y en América. Viajes de Colón. Los españoles llegaron a América en 1492, bajo el mando de Cristóbal Colón. Este navegante, nacido en Italia, se cree que en la ciudad de Génova, pero no hay seguridad de ello. Pensaba que todos los mares estaban comunicados entre sí y que por lo tanto se podía llegar a Asia, el Oriente, por Occidente. Con esa idea inició su primer viaje, que lo llevó hasta un nuevo continente. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, lo que hoy son México, Guatemala, el Perú, el Ecuador y Bolivia. Estos viajes y la conquista de nuevos territorios tuvieron tres características. Primero, fueron un proyecto político de la corona española. Esto quiere decir que los territorios fueron tomados en posesión para la corona, lo que le permitió recibir parte de las ganancias que se conseguían en América. Segundo, las expediciones fueron financiadas por inversionistas privados, que después recuperaban su inversión y obtenían grandes ganancias que luego repartían con los conquistadores. Y tercero, la Iglesia Católica también participó de la conquista, pues uno de los objetivos de los españoles era precisamente la evangelización, la enseñanza de la doctrina cristiana de los indios. Cuando los españoles pisaron estas tierras, trajeron en una mano la espada y en la otra la cruz. Las expediciones que recorrieron América del Sur. Las primeras tierras a las que llegaron fueron las islas que son hoy Cuba y Haití. A la primera la llamaron Juana y a la segunda la Española. Pero no se quedaron allí, sino que organizaron una serie de expediciones más. De Juana partió Hernán Cortés a conquistar el Imperio Azteca, hoy México, y desde la Española se planearon los viajes a Panamá y a las costas de Colombia. En estos últimos sobresalió Vasco Núñez de Balboa, quien organizó una expedición que lo llevaría hasta el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur. Entre las huestes de Balboa se encontraba Francisco Pizarro. En busca del país del oro. Una década después de que los españoles vieron por primera vez el Océano Pacífico, un grupo de hombres, comandado por Francisco Pizarro, llegó a nuestras costas. Corría el año de 1532. Buscaban un recurso muy preciado para ellos, el oro, pues habían oído hablar de un país muy rico. Para realizar esta empresa, Pizarro se asoció con Diego de Almagro, a quien se le encargó conseguir los abastecimientos, y con Hernando de Luque, quien gracias a sus contactos con gente importante de Panamá, obtuvo el dinero para financiar el proyecto. De los tres, fue Pizarro el que consiguió más derechos de los reyes españoles, pues logró que lo nombraran gobernador de todas las tierras que descubriera y conquistara. La llegada a Tumbes. En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas porque había una guerra civil entre dos incas que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Luego Pizarro aprovecharía muy bien esta situación. Los españoles
se quedaron varios meses en la costa norte, donde saquearon diversos pueblos. Además, fundaron la primera ciudad española en nuestro territorio y la llamaron San Miguel de Piura. La captura del Inca. Finalmente, Pizarro decidió dirigirse hacia Cajamarca, donde Atahualpa realizaba un ayuno religioso en las afueras de la ciudad. Al llegar a la zona, Pizarro envió emisarios para invitar a Atahualpa a una reunión. Un sacerdote de apellido Valverde se le acercó, le entregó una Biblia y le pidió que jurara fidelidad al Papa y al Rey de España. Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, los españoles que rodeaban la plaza iniciaron los ataques. Provistos de cañones, arcabuces, caballos que pisaban a la gente caída y perros que mordían la yugular de los indígenas, los españoles sorprendieron a los naturales y los hicieron entrar en pánico. Como resultado, se produjo una gran matanza que terminó con la captura del Inca Atahualpa. El rescate. Conocedor del interés de los españoles por los metales preciosos, Atahualpa les ofreció un millonario rescate a cambio de su libertad. Se llenaron 2 cuartos de plata y 1 de oro. Por ejemplo, a cada soldado a caballo le tocaron 40 kilos de oro y 80 kilos de plata. Pero el compromiso no se cumplió. Los españoles, temerosos de que Atahualpa estuviera organizando en secreto una rebelión, lo juzgaron y lo ejecutaron. Cuentan que Atahualpa era un hombre alto, soberbio y muy inteligente, que aprendió algo de español e incluso a jugar ajedrez, al punto que logró vencer a varios adversarios españoles. Las negociaciones de Pizarro. Mientras tanto, Pizarro, enterado de los conflictos entre la gente que apoyaba a Atahualpa y los que respaldaban a Huáscar, que ya había muerto, decidió tomar partido por la facción de Huáscar y nombró como nuevo Inca y aliado suyo a Túpac Hualpa. Se dice que este fue una especie de Inca títere que hacía lo que los españoles le ordenaran. Luego Pizarro estableció otras alianzas más que le permitieron recibir el apoyo de los pueblos que habían sido sometidos por los incas del Cusco y que por lo tanto estaban descontentos. La idea de estos últimos era zafarse primero del sometimiento de los conquistadores incas con la ayuda de los españoles y luego deshacerse de los conquistadores. Sin embargo, esto último nunca ocurrió. El camino hacia el Cusco, capital inca. Luego Pizarro y sus hombres se dirigieron hacia el Cusco, por el antiguo camino inca de la sierra. A la altura de Jauja, Túpac Hualpa fue asesinado y se nombró como nuevo inca a Manco Inca, con quien entraron en el Cusco. Un tiempo después se realizó la fundación española del Cusco. A lo largo del trayecto y en los primeros meses de estadía en el Cusco, se hizo visible el descontento de los indígenas por la presencia española. Así, el primer gran acto de resistencia de los antiguos habitantes de nuestro país fue militar y estuvo encabezado por los generales de Atahualpa. Para vencerlos, los españoles recibieron la colaboración de las etnias que se habían aliado con ellos y de las panacas que habían apoyado a Huáscar. Este apoyo fue fundamental para el triunfo de los conquistadores. Muchos indígenas mueren. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y la desolación. En un periodo de aproximadamente 150 años, la población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de personas a 600,000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela.
pero también se produjeron matanzas y se los obligó a realizar trabajos excesivos. Lo más dramático, sin embargo, fue que mucha gente perdió las ganas de vivir. Las mujeres no querían tener hijos e incluso algunas personas se suicidaron. Las cosas comienzan a cambiar. Con la conquista aparecieron las encomiendas, que consistieron en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que integraban el ayu del curaca. Este español, al que se llamaba encomendero, tuvo la obligación de proteger y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó a un sacerdote. A cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. En realidad, los encomenderos no siempre protegieron a los indígenas, y las encomiendas sirvieron sobre todo para conseguir mano de obra gratuita. Las ciudades españolas. La fundación de ciudades fue una de las características más importantes de la presencia española en América. Estas ciudades fueron centros de población española y de difusión de su cultura, centros políticos y administrativos, y puestos de avanzada militar. Para ello, se eligieron lugares de fácil comunicación, donde hubiera buenas tierras y pastos, población indígena que sirviera de mano de obra y abundante agua y bosques, cuya madera usaron como combustible. Así, por ejemplo, una de las razones por las que el Valle de Lima fue elegido para fundar la capital fue que se ubicaba al centro del territorio y tenía acceso al mar, Puerto del Callao, lo que facilitaba la comunicación con España. El cabildo, dirigido por los alcaldes, fue la institución encargada de decidir sobre los asuntos de la ciudad y gobernarla. La evangelización. La evangelización o conversión de los indígenas al catolicismo fue otro de los cambios importantes producidos por la conquista. Tuvo éxitos rápidamente, pues los indígenas creían en la existencia de muchos dioses y aceptar a uno más no les resultaba difícil. Cuando los evangelizadores se dieron cuenta de esto, emprendieron lo que se conoce como la extirpación de idolatrías, que fue la erradicación de toda creencia religiosa de los naturales. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad fue que tales creencias se mezclaron, al punto que se mantuvieron algunos lugares de culto andino. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron los cantos, las procesiones y las pinturas. Manco Inca y Vilcabamba. Durante las primeras décadas de la conquista, se produjeron una serie de actos de resistencia contra la presencia española. Uno de ellos fue iniciado por Manco Inca, quien había sido nombrado Inca por Pizarro y había aceptado cooperar con los conquistadores. Sin embargo, al ver los abusos que estos cometían, en 1536 decidió levantarse. Entonces, sus huestes sitiaron las ciudades de Lima y el Cusco, y aunque al principio alcanzaron algunos éxitos, finalmente Manco Inca y su gente tuvieron que refugiarse en Vilcabamba, donde instalaron un gobierno rebelde. A Manco Inca, que murió asesinado, lo sucedieron varios incas, hasta que finalmente Túpac Amaru I fue capturado por los españoles y ajusticiado en la época del virrey Toledo. Con este acto se puso fin a la resistencia indígena. Resistencia ideológica. Pero la resistencia dirigida de los indígenas no se limitó al campo militar, también hubo una resistencia cultural y religiosa. Su máxima expresión ocurrió en 1565 y tuvo su origen en la zona de Ayacucho. Nos referimos al Taqui Oncoy. Liderada por un indio conocido como Xocne, quien predicó la unión de las principales divinidades andinas y la resurrección de la antigua religión y cultura andinas, esta resistencia propuso expulsar a los españoles,
y retornar a las condiciones de vida anteriores a la conquista. Este movimiento fue duramente reprimido por los españoles y sus líderes fueron severamente castigados. Se condenó a 8.000 personas, entre ellas muchas mujeres, y una gran cantidad de indígenas fueron separados de sus pueblos de origen. Lucha entre conquistadores. En estos primeros años se produjeron también una serie de disputas entre los propios conquistadores españoles, quienes se peleaban por territorios, riquezas y poder. El conflicto más importante fue el que enfrentó a almagristas y pizarristas, pues Almagro y sus hombres sentían que habían recibido mucho menos poder y riquezas que las huestes de Pizarro. Particularmente se enfrentaron por el control del Cusco. Estas disputas dieron origen a guerras que terminaron primero con la muerte de Almagro, quien fue ejecutado por Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Tiempo después, Pizarro moriría asesinado por los almagristas. Establecimiento del virreinato. Cuando los reyes de España se enteraron de estas disputas, se dieron cuenta de que los conquistadores tenían demasiado poder y decidieron retomar el control de los territorios conquistados. Así, en 1542, el rey Carlos V promulgó las leyes nuevas y se creó el virreinato peruano. La máxima autoridad, el virrey, sería enviado desde España y gobernaría el virreinato en nombre del rey español. Además, estas leyes reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los conquistadores encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona. Lucha contra el rey. La respuesta de los encomenderos no se hizo esperar. Encabezados por Gonzalo Pizarro, se levantaron. Gonzalo Pizarro tuvo incluso la pretensión de separarse de España. Sin embargo, fueron finalmente derrotados por la Gasca, quien había sido enviado desde España como pacificador. Años más tarde, en la década de 1550, se produjo otro levantamiento, que también fue derrotado. El virreinato sería organizado definitivamente durante el gobierno del virrey Toledo. Lo que perdimos, lo que mantuvimos. El gobierno de los incas desapareció. Los hombres y mujeres de estos territorios perdieron su autonomía, pues comenzaron a depender de las decisiones que tomaban los conquistadores y los reyes de España, y que eran ejecutadas por los virreyes. Sin embargo, los conocimientos, la tecnología y las costumbres que desarrollaron los pueblos que vivieron durante miles de años en los Andes siguieron vivos. Así, se mantuvo su gran conocimiento de los diversos hábitats y de las tecnologías agrícolas, que eran más desarrolladas que las que tenían los europeos en esa época. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas. Lo que dimos al mundo. De la misma manera como los europeos trajeron diversos productos hasta entonces desconocidos en lo que hoy se conoce como América, también llevaron alimentos nativos a España y luego a todo el mundo. Así,
La papa y el maíz, por citar solo 2 ejemplos, son hoy fundamentales en la dieta de muchas personas en el planeta. Incluso la papa ha salvado al mundo de muchas hambrunas. La kiwicha, originaria de nuestras punas, es utilizada hoy como alimento por astronautas. El algodón de color se está usando en telas ecológicas. La lana de vicuña y la de alpaca son muy bien cotizadas en algunas zonas del mundo. Sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. Las reducciones. Las reducciones fueron pueblos de indios creados para agrupar a la población indígena que vivía en pequeños pueblos muy alejados unos de otros. Estas reducciones estaban dirigidas por un alcalde de indios, y en ellas no podían vivir blancos, a excepción de los sacerdotes, ni negros. Uno de sus principales objetivos fue facilitar a los españoles el cobro del tributo indígena y la organización de la mita. La mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores agotadoras. Los virreyes más importantes. El virrey fue la máxima autoridad en el virreinato. Cumplía funciones políticas, militares, económicas y religiosas. Mientras duró esta forma de gobierno, hubo 40 virreyes, entre los que sobresalieron Toledo, el verdadero organizador del virreinato; el conde de Lemos, que defendió a los indígenas y combatió los abusos que se cometían en la mita minera; el duque de Palata, quien mandó amurallar Lima para defenderla de posibles ataques de piratas y corsarios; Amat y Junyent, en cuyo gobierno hubo una gran corrupción, pero también se construyeron importantes obras públicas como la Plaza de Toros y el Paseo de Aguas; y Abascal, que luchó arduamente contra los movimientos independentistas de América. Los virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII existieron 2 grandes virreinatos en América: el de Nueva España, en México, y el de Nueva Castilla. Este último abarcó gran parte de Sudamérica, y su capital fue Lima. Con el tiempo, la zona del Perú actual se conoció como Bajo Perú, y la de Bolivia actual como Alto Perú. El virreinato de Nueva Castilla, más conocido como Virreinato Peruano, estuvo dividido en corregimientos. Los corregidores. Se los llamó así porque dirigían un corregimiento formado por una ciudad, varios pueblos y tierras. Eran los encargados de cobrar el tributo indígena, representaban la autoridad del virrey y aplicaban la justicia. Cometieron una serie de abusos. Uno de los más odiados fue el reparto de mercancías entre los indígenas, a quienes se les obligaba a pagar por ellas. Lo peor era que muchos de esos productos, como las medias de seda,
eran absolutamente inservibles. La población y la organización social. Los indios. Los primeros pobladores de nuestro territorio fueron los hombres y mujeres indígenas que llegaron aquí hace más de 16.000 años. Aunque todos eran indios, no se los trataba como iguales. Así, la nobleza indígena gozó de una serie de privilegios exclusivos. Los indios nobles o curacas no pagaban el tributo, no iban a la mita, trabajo obligatorio, y asistían a los colegios de curacas, donde aprendían español, latín y a leer y escribir. Los curacas, autoridades indígenas, desde cientos de años atrás, tuvieron una función de bisagra entre las autoridades españolas y los indígenas del común, esto es, del pueblo. A su vez, estos indios del común eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas, como el pago del tributo y el cumplimiento de la mita. Los blancos. Los primeros españoles que arribaron al Perú fueron básicamente hombres que venían en busca de fama y fortuna. Las mujeres españolas llegaron muchos años después. Este grupo social estaba formado por españoles nacidos en España y por sus descendientes que nacieron en América. Tenían una posición privilegiada y la mayoría vivió en las ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente posición económica, pues eran funcionarios, grandes mercaderes, hacendados y mineros. Hubo incluso quienes compraron títulos de nobleza. Pero había también españoles pobres, pequeños comerciantes, artesanos o pequeños agricultores. Los negros. La mayoría de hombres y mujeres negros llegaron a partir de 1595 en calidad de esclavos para servir a los españoles. Se los trataba como cosas. Muchos de ellos fueron enviados a cultivar caña de azúcar en las haciendas de la costa. Los que se quedaron en las ciudades trabajaban en las casas de los españoles como cocheros, cocineras y amas que cuidaban a los niños. Hubo incluso mujeres negras que fueron obligadas a amamantar a los hijos de otras mujeres. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos trabajaran en las calles vendiendo algo o como jornaleros. Los esclavos debían darles a cambio una gran parte de lo que ganaban. En Lima fueron conocidas las mujeres negras que vendían deliciosos dulces en las calles. Los mestizos. No todos los indígenas, blancos y negros, vivieron separados unos de otros, sino que se mezclaron entre razas, fenómeno conocido como mestizaje. Así, los niños de madre india y padre español fueron llamados mestizos. A los nacidos de madre negra y padre español se los conoció como mulatos, y a los hijos de la mezcla de negros e indios se les llamaba zambos. Pero no solo se produjeron mezclas entre razas, sino también entre culturas. Nuestra música, fiestas y creencias son el producto de la mezcla de las culturas de estos pueblos. Las mujeres durante la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tuvieron los mismos derechos que los hombres, ni siquiera las mujeres blancas. Cuando eran jóvenes doncellas, dependían de los padres y después de los esposos, y las que no se casaban eran internadas en un convento para ser monjas. Los hombres de su época las consideraban frágiles de espíritu y víctimas de peligrosas debilidades carnales. Muchas mujeres blancas, mulatas, zambas e indias fueron inclusive acusadas de hechiceras y de mantener tratos con el diablo. Minería, la actividad más importante durante la colonia. Los españoles asociaron la riqueza al oro y a la plata. Cuando llegaron a nuestro territorio, recogieron todos los objetos de estos metales preciosos que estaban en los templos y en los palacios, y más tarde comenzaron a sacar minerales de las minas. Así, con el correr de los años,
la minería se convirtió en una de las actividades más importantes desarrolladas en nuestro país. En lo que es hoy territorio boliviano, encontraron una de las minas de plata más grandes del mundo, Potosí, y la explotaron por más de 100 años. La plata que sacaron proporcionó a España grandes riquezas. La manufactura. Otra de las actividades desarrolladas durante la colonia fue la manufactura. Para llevarla a cabo, se construyeron una especie de fábricas donde se elaboraban jabones, básicamente a partir de la grasa de las cabras, y vidrios. La textilería fue, sin embargo, la actividad manufacturera más importante en este periodo de nuestra historia. Las prendas textiles eran fabricadas en unos talleres conocidos como obrajes, y los más importantes estuvieron en Huamanga, el Cusco, Conchucos, Cajamarca y sobre todo en Quito. Como se puede apreciar, los principales obrajes estuvieron ubicados en las serranías, donde abunda el agua que deben beber las ovejas, y fue así porque éstas proporcionaban la lana con la que se elaboraban los tejidos. La agricultura y la ganadería. Con la llegada de los españoles, también se desarrollaron grandes haciendas. Estas fueron de propiedad de los españoles, y sus tierras eran trabajadas por los negros esclavos y los indígenas. Cultivaron caña de azúcar, trigo, arroz y vid. Además, para elaborar el azúcar, construyeron una especie de fábricas. En muchas de las haciendas también se crió ganado vacuno y ovino, de los que se obtuvo carne, leche y lana. Asimismo, en una zona de la actual Argentina, se criaron mulas que sirvieron como animales de carga para transportar minerales. El monopolio comercial. Con la instalación del virreinato, se desarrolló el comercio y se empezó a utilizar la moneda. Algunas de las regiones que formaban parte de él comenzaron a comprarse y venderse productos entre sí. Además, la corona estableció en sus colonias un monopolio comercial, lo que significaba que los virreinatos instalados en América solo podían comprar los productos procedentes de España. Así, al virreinato del Perú le estaba prohibido incluso comerciar con el de México. Desde allá llegaban finos tejidos, medias de seda, vinos y objetos de hierro, y los barcos que traían estos productos regresaban a Europa cargados de la plata americana. Para fomentar y reglamentar ese comercio, se creó la Casa de Contratación de Sevilla. La economía indígena. La mayor parte de la población indígena siguió dedicándose a las actividades económicas que realizaba antes de la conquista. Muchas veces, además, se mantuvo al margen del comercio. Como lo habían hecho por siglos, continuaron trabajando en la agricultura, la pesca y la ganadería. Siguieron comiendo los alimentos de siempre, pero muchos incorporaron a su dieta el trigo en forma de pan, y sobre todo las gallinas, los huevos y la leche. También siguieron criando llamas y alpacas, pero solo en las alturas. Por otro lado, fue común que los curacas, los indios nobles, se dedicaran al arrieraje, que consistía en el transporte en mulas de productos de una ciudad a otra. La religiosidad. La religión católica siguió extendiéndose por todo el virreinato gracias a la labor de los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas. Sin embargo, en algunas fiestas religiosas, las nuevas creencias traídas por los españoles se mezclaron con las de los indígenas. Una de las más importantes es el Coyuriti. En esta celebración, los pobladores del distrito de Ocongate, en el departamento del Cusco, realizan una ceremonia que tiene como símbolo la imagen de Cristo, pero cuyo objetivo es la integración del hombre con la naturaleza, particularmente con el cerro Ausangate, antiguo Apu o Dios protector. Así miles de peregrinos ascienden hasta las cumbres de las nieves perpetuas.
Los santos coloniales. Durante el siglo XVII, la religión fue tan importante que en el virreinato peruano vivieron religiosos que luego serían santificados. Sobresalen Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Santa Rosa es reconocida por la virtud de la caridad. Atendía a toda clase de necesitados, especialmente a enfermos y mendigos. Realizó milagros en Lima y en otras regiones. Ahora la conocemos como la patrona de Lima. San Martín de Porres también destacó por su abnegación por los más necesitados y por su amor a los animales. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el Asilo de Santa Cruz. Arte y cultura colonial. La pintura, la escultura y la arquitectura sobresalieron como artes coloniales. En la pintura aparecieron escuelas mestizas que combinaban elementos europeos y autóctonos, aunque los motivos siempre fueron religiosos. En la arquitectura colonial destacan las iglesias levantadas en todas las plazas importantes del virreinato. Fueron construidas en estilo